Durante la cena de Nochebuena, mi esposa, Sofía, declaró a su familia: «Es una completa decepción en todos los sentidos, en el dormitorio y en la cuenta bancaria». Yo solo asentí: «Es una evaluación justa». Pero su expresión de suficiencia se desvaneció cuando su hermana divorciada, Verónica, dijo: «Si tú no lo quieres, me lo quedo yo». Suena mejor que mi ex, que realmente era un inútil. Simplemente me levanté y me fui mientras el caos y los gritos estallaban a mis espaldas. El olor a pavo y tensión llenaba el ambiente cuando entré en casa de mi suegra aquella Nochebuena. ¿Conoces esa sensación cuando puedes percibir que algo va mal antes de que nadie siquiera hable? Esa fue la sensación que me invadió en el momento en que crucé la puerta. Sofía había estado inusualmente callada durante el trayecto en coche, lo que debería haber sido mi primera señal de alarma. Normalmente, estaría parloteando sobre quién estaría allí, qué chismes había oído de su familia y los comentarios habituales previos a la reunión. En cambio, se limitó a mirar por la ventanilla del pasajero con una extraña sonrisita en la cara. El comedor estaba lleno de los sospechosos habituales: sus padres, su hermana divorciada, Verónica, su hermano y la esposa de este, además de un puñado de primos y sus hijos correteando. Todos estaban ya sentados cuando llegamos, lo que significaba que éramos el centro de atención mientras encontrábamos nuestros sitios en la abarrotada mesa. La conversación durante la cena comenzó con bastante normalidad: resultados de fútbol, novedades del trabajo, las actividades escolares de los niños. De hecho, estaba empezando a relajarme, pensando que tal vez había malinterpretado el ambiente antes. Fue entonces cuando Sofía decidió detonar su pequeña bomba. ¿Saben qué? Estoy agradecida por este año, anunció en voz alta, interrumpiendo una conversación sobre los planes para las compras de último momento. Toda la mesa se quedó en silencio, todos los ojos se volvieron hacia su rostro expectante. Tuve un mal presentimiento sobre hacia dónde se dirigía esto, pero simplemente di otro bocado de relleno y esperé. Estoy agradecida por ser finalmente honesta sobre mi matrimonio, continuó, su voz volviéndose más fuerte y dramática. Quiero decir, ¿por qué debería seguir fingiendo que todo es perfecto cuando no lo es? Su madre se movió incómoda en su asiento. Cariño, tal vez este no es el momento. Pero Sofía acababa de empezar. Se giró para mirarme directamente, sus ojos brillaban con algo que parecía casi emoción. Estoy agradecida de poder decir finalmente lo que todos han estado pensando, que mi marido aquí presente es una completa decepción en todos los sentidos. En el dormitorio y en la cuenta bancaria. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los niños dejaron de hablar. Podía sentir cada par de ojos en esa mesa clavados en mí, esperando mi reacción. Algunos parecían sorprendidos, otros avergonzados. Unos pocos parecían casi hambrientos de drama. Dejé mi tenedor con calma, me limpié la boca con la servilleta y la miré directamente. Es una evaluación justa, dije con un ligero asentimiento. La confusión en su rostro no tuvo precio. Claramente, esta no era la reacción que esperaba. Probablemente se había imaginado que me enfadaría, me pondría a la defensiva, tal vez saldría corriendo como un animal herido. En cambio, simplemente estuve de acuerdo con ella. ¿Qué? Tartamudeó. ¿Me has oído? Es una evaluación justa. Me recliné ligeramente en mi silla. Si así es como ves las cosas, entonces así es como ves las cosas. Su hermano se aclaró la garganta con torpeza. Quizás deberíamos cambiar de tema. Pero su hermana divorciada, Verónica, la que había pasado por una separación complicada 2 años antes, tenía otras ideas. Había estado observando todo el intercambio con creciente interés, y ahora se inclinó hacia adelante con una sonrisa astuta. Bueno, si tú no lo quieres, le dijo a Sofía, me lo quedo yo. Suena mucho mejor que mi ex, que realmente era un inútil. Al menos tu marido aparece y paga su parte de las facturas. La expresión de pura conmoción que cruzó el rostro de Sofía fue algo que nunca olvidaré. Su boca se quedó literalmente abierta. Definitivamente, esto no formaba parte del guión que ella se había montado en su cabeza. Perdona, le espetó Sofía a su hermana. ¿Me has oído? Acabas de anunciar a todo el mundo que no aprecias lo que tienes. Solo digo que no me importaría tener un hombre que sea fiable y esté presente, en lugar del vago con el que estuve casada. La tensión en la habitación subió unos 10 niveles.
El rostro de Sofía se estaba poniendo rojo, sus padres parecían horrorizados y pude ver a su hermano tratando de hacerle señas a su esposa para que hiciera algo, cualquier cosa, para calmar la situación. Me levanté lentamente, colocando mi servilleta sobre la mesa. Bueno, esto ha sido esclarecedor, dije, con la voz perfectamente tranquila. Gracias por la cena. Ha sido educativa. ¿A dónde vas?, exigió Sofía, su voz volviéndose estridente. A casa. Ustedes, señoras, pueden resolver los detalles sin mí. Mientras caminaba hacia la puerta, pude oír a Sofía empezar a levantarle la voz a su hermana, algo sobre límites y respeto. Su hermana le respondió de inmediato sobre la honestidad y saber lo que tienes antes de perderlo. La discusión se intensificó rápidamente, con otros miembros de la familia interviniendo para tomar partido. Cogí mi chaqueta del armario de la entrada mientras el caos estallaba a mis espaldas. Las voces se hacían más fuertes, volaban acusaciones y oí algo que sonó como una silla siendo empujada hacia atrás con fuerza. Salí a mi coche con el sonido de un colapso familiar en toda regla resonando desde el interior de la casa. Al arrancar el motor, pude ver figuras moviéndose frenéticamente a través de la ventana delantera. La voz de Sofía era la más fuerte de todas, aunque ya no podía distinguir las palabras exactas. El viaje a casa fue pacífico, 20 minutos de carretera tranquila, sin drama, sin acusaciones, sin actuaciones. Solo yo, la radio poniendo algo de rock clásico y la conciencia de que acababa de ver a mi esposa hacer estallar su propia cena familiar por razones que apenas empezaba a comprender. Lo que no sabía era que esto no se trataba realmente de mi desempeño en ningún aspecto de nuestro matrimonio. Esto se sentía calculado, planeado, como si hubiera estado preparándose para este momento durante un tiempo. La pregunta era, ¿por qué? Y más importante aún, ¿qué planeaba hacer a continuación? El trayecto de 20 minutos a casa me dio mucho tiempo para pensar. Sin música furiosa, sin conducir agresivamente, solo control de crucero constante y pensamiento claro. Es curioso lo pacífico que se siente cuando finalmente dejas de fingir que todo está bien. Entré en nuestro camino de entrada esperando una casa vacía, imaginando que se quedaría para manejar el drama familiar que había creado. Pero su coche ya estaba allí. Debió de irse justo después que yo, probablemente a toda velocidad durante todo el camino a casa. La encontré paseando por el salón como un animal enjaulado, todavía con su vestido de Nochebuena, pero con los tacones tirados en medio del suelo. En el momento en que entré, se giró para enfrentarme. ¿Qué se suponía que significaba eso?, exigió. Colgué mi chaqueta con calma. ¿Qué se suponía que significaba qué? No te hagas el tonto conmigo. Todo eso de evaluación justa. Me hiciste quedar como una idiota delante de toda mi familia. De hecho, me reí. ¿Yo te hice quedar como una idiota? Déjame pensar en esto. Te levantaste en la cena de Nochebuena y anunciaste a todo el mundo que tu marido es una decepción en la cama y que está sin Blanca. ¿Pero de alguna manera soy yo quien te hizo quedar mal? Su cara se sonrojó. Fue solo. No quise que saliera así. Solo estabas siendo honesta sobre nuestros problemas. No, estabas montando un espectáculo. Y cuando tu hermana te vio el farol, te diste cuenta de cómo sonaba realmente para los demás. Empezó a pasear de nuevo, pasándose las manos por el pelo. Mi hermana estuvo completamente fuera de lugar. No tenía ningún derecho a decir lo que dijo. En realidad, tenía todo el derecho. Pusiste nuestro matrimonio sobre la mesa para discusión pública. Ella solo respondió a tu invitación. Eso no es lo que estaba haciendo. Me senté en el sofá y la miré fijamente. Entonces, ¿qué estabas haciendo exactamente? Porque desde mi punto de vista, parecía que estabas tratando de humillarme delante de tu familia. Misión cumplida, por cierto. Dejó de pasear e intentó cambiar de táctica. Su voz se suavizó, casi suplicante. Mira, sé que salió mal. Últimamente he estado frustrada, y pensé que tal vez sí podíamos hablar de nuestros problemas abiertamente. ¿En la cena de Nochebuena? ¿Delante de tus padres y los niños? Vale, tal vez el momento no fue el mejor, pero tenemos problemas y nunca hablamos de ellos. Me recliné y estudié su rostro. ¿De qué problemas estamos hablando específicamente? Dudó,
como si no esperara que yo realmente entrara en la conversación. Bueno, apenas hablamos ya. Somos como compañeros de piso. ¿Y los problemas de intimidad? ¿Qué problemas de intimidad? Se especifica. Otra duda. Ahora estaba improvisando, tratando de justificar su arrebato público con quejas reales. Nosotros no. Quiero decir, no es como antes. ¿Cuándo fue la última vez que intentaste iniciar algo? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que sugeriste que hiciéramos algo juntos? Salir, quedarnos en casa, tener una conversación real sobre algo que no fueran facturas u horarios. Más silencio. Esto es lo que creo que realmente pasó esta noche, dije, manteniendo mi voz nivelada. Has estado construyendo una narrativa en tu cabeza sobre nuestro matrimonio, y esta noche decidiste probarla con una audiencia. Querías ver cómo funcionaría, obtener alguna validación para lo que sea que estés planeando a continuación. Sus ojos se abrieron ligeramente. Eso es ridículo. ¿Lo es? Porque la mujer con la que me casé no me habría tendido una emboscada así. Habría hablado conmigo primero, en privado, como una adulta. Lo de esta noche pareció una actuación. A continuación, intentó las lágrimas. Me siento tan desconectada de ti. Ya no sé cómo llegar a ti. ¿Desconectada? Yo trabajo. Pago mi parte de todo. Aparezco cuando se supone que debo hacerlo. ¿Qué es exactamente lo que no te estoy dando que necesitas? No se trata de dinero o de aparecer. Se trata de conexión emocional. De acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mi día, mi trabajo, en qué estoy pensando? ¿Cuándo fue la última vez que pareciste genuinamente interesada en tener una conversación que no fuera sobre algo que necesitabas que yo hiciera, arreglara o pagara? Abrió y cerró la boca como si estuviera tratando de encontrar una respuesta que no existía. He estado observando este patrón durante meses, continué. Me tratas como a un socio de negocios cuando te conviene y como a una decepción cuando necesitas a alguien a quien culpar por lo que sea que falte en tu vida. Esta noche, simplemente lo hiciste público. Eso no es justo. ¿Justo? ¿Quieres hablar de lo que es justo? Justo habría sido hablar conmigo sobre tus preocupaciones antes de anunciarlas a tu familia. Justo habría sido tratarme con un respeto básico delante de personas que se supone que se preocupan por ambos. Se sentó pesadamente en la silla de enfrente, y pude verla tratando de averiguar su próximo movimiento. Las lágrimas no funcionaban, las justificaciones no funcionaban y yo no me estaba enfadando como probablemente ella esperaba. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Ahora duermes en la habitación de invitados mientras yo decido qué quiero hacer a continuación. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué se supone que significa eso? Me levanté y me dirigí hacia las escaleras. Significa que he terminado de fingir que esto funciona cuando claramente no es así. Lo dejaste bastante claro esta noche. No puedes tomar decisiones así sin hablar conmigo. Me detuve al pie de las escaleras. ¿Como tú hablaste conmigo antes de decidir airear nuestros asuntos privados en la cena de Nochebuena? No tuvo respuesta para eso. La habitación de invitados tiene sábanas limpias, dije. Te veo por la mañana. Mientras subía las escaleras, pude oírla empezar a llorar de nuevo. Pero esta vez, sonaba diferente, menos manipulador, más como un pánico genuino, como si finalmente se diera cuenta de que su pequeña actuación tenía consecuencias que no había previsto. Cerré la puerta del dormitorio detrás de mí, y de hecho, me sentí tranquilo por primera vez en meses. A veces no te das cuenta de cuánta energía has estado gastando en mantener una fachada hasta que finalmente dejas de fingir. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a bacon y café. Sofía ya estaba levantada, preparando lo que parecía un desayuno completo. Se había puesto uno de esos conjuntos que solía usar cuando empezamos a salir, del tipo que decía que se estaba esforzando demasiado. Buenos días, dijo con una alegría forzada cuando bajé. He preparado tu desayuno favorito. Me serví café y me senté en la mesa de la cocina. El bacon estaba perfectamente crujiente, huevos estrellados, zumo de naranja fresco. Todo completo. Habría sido conmovedor si no fuera tan obviamente calculado. Esto está bien, dije neutralmente. Se sentó frente a mí con su propio plato,
pero noté que en realidad no comía mucho, solo movía la comida mientras observaba mi cara en busca de reacciones. Estaba pensando, comenzó con cuidado, que tal vez podríamos ir a ese hotelito con encanto en Tepoztlán este fin de semana. Ya sabes, al que fuimos en nuestro segundo aniversario. ¿Por qué? La pregunta la pilló por sorpresa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos reconectar. Trabajar en lo nuestro. Anoche, le dijiste a toda tu familia que era una decepción en todos los sentidos. Hoy, quieres ir a un fin de semana romántico. Ayúdame a entender la lógica aquí. Su rostro se tensó. Ya te expliqué que lo de anoche salió mal. Estaba frustrada, y no sonó como yo quería. ¿Cómo querías que sonara? Otra pausa. Realmente le estaba costando esto. Quería decir que tenemos algunas áreas en las que podríamos mejorar como pareja. Tomé un sorbo de café. ¿Y pensaste que la cena de Nochebuena era el lugar adecuado para una evaluación de pareja? De acuerdo. Me equivoqué con el momento, pero mis sentimientos sobre nuestra relación siguen siendo válidos. ¿Qué sentimientos, específicamente? Dejó su tenedor con un poco más de fuerza de la necesaria. ¿Por qué estás siendo tan difícil con esto? Estoy tratando de arreglar las cosas. No estoy siendo difícil. Te estoy pidiendo que expliques qué es lo que realmente quieres arreglar, ya que ayer parecías tener muy claro que el problema era yo. La idea de la escapada de fin de semana murió bastante rápido después de eso. Para el almuerzo, había pasado a estar enfurruñada, lo cual, sinceramente, era un territorio más familiar. Pasó la tarde lavando la ropa con una eficiencia agresiva, golpeando la tapa de la lavadora y doblando la ropa como si la hubieran ofendido personalmente. Hacia la hora de la cena, intentó un enfoque diferente. Yo estaba leyendo en el salón cuando ella entró con un vestido negro que no le había visto en meses. Pensé que podríamos pedir comida de ese sitio italiano que te gusta, dijo, sentándose a mi lado en el sofá, lo suficientemente cerca como para oler su perfume. Ya he comido. ¿Qué? ¿Cuándo? Me hice un sándwich sobre las 5. Parecía confundida, como si la idea de que yo pudiera comer sin consultarla fuera extraña. Bueno, yo todavía no he comido. Pide lo que quieras. Se acercó más. O podríamos cocinar juntos, como solíamos hacer. Levanté la vista de mi libro. ¿Cuándo solíamos cocinar juntos? Espera, ¿recuerdas cuando hicimos ese plato de pasta para tu cumpleaños el año pasado? ¿Te refieres a cuando me pediste que te ayudara a hacer la cena porque tu hermana venía y querías impresionarla con tus habilidades culinarias? Su rostro se descompuso. ¿Recuerdas todo de forma tan negativa? Recuerdo las cosas como sucedieron. A continuación, intentó el contacto físico, poniendo su mano en mi brazo. Nos echo de menos. ¿Cómo éramos antes? ¿Cuándo fue eso, exactamente? Porque estoy tratando de recordar la última vez que pareciste feliz de verme cuando llegué a casa del trabajo, o que preguntaste por mi día porque realmente querías saber, no porque te estuvieras preparando para pedirme que hiciera algo. Retiró su mano. Sí que me importa tu día. Ayer fue martes. ¿Qué pasó en mi trabajo el martes? Silencio. ¿El lunes? Más silencio. ¿En qué proyecto estoy trabajando ahora mismo? Se miró las manos. No me cuentas cosas del trabajo. Porque cada vez que empiezo, cambias de tema o empiezas a hablar de otra cosa. Me has entrenado para no molestarme. Para el domingo, los intentos de seducción y reconciliación se habían convertido en algo completamente diferente. Había vuelto a estar enfadada, pero esta vez tenía un matiz desesperado. Esto es ridículo, anunció mientras yo preparaba el café el domingo por la mañana. Estás siendo completamente irrazonable. ¿En qué sentido? Estás usando un mal momento en mi contra para siempre. Todo el mundo dice cosas que no siente cuando está enfadado. ¿Por qué estabas enfadada, exactamente? Porque parecías bastante satisfecha contigo misma cuando lo dijiste. No estaba satisfecha. Estaba tratando de llamar tu atención. ¿Humillándome delante de tu familia? No estaba tratando de humillarte. Estaba tratando de que reaccionaras, que mostraras alguna emoción,
Que demostraras que realmente te importa nuestro matrimonio. Me giré para enfrentarla. Entonces, ¿tu plan era atacarme públicamente hasta que me enfadara lo suficiente como para demostrar que te amaba? Cuando se dijo en voz alta así, incluso ella pudo oír lo loco que sonaba. Estás tergiversando mis palabras. Estoy repitiendo tus palabras. De acuerdo. Quizás no fue el mejor enfoque. Pero has estado tan distante últimamente, tan desconectado. Me sentía invisible. ¿Invisible? ¿Cómo? Estoy aquí todas las noches. Pago mi mitad de todo. Voy a los eventos familiares, incluso a aquellos en los que tu madre se pasa todo el tiempo comentando pasivo-agresivamente sobre mis elecciones de carrera. Estar físicamente presente no es lo mismo que estar emocionalmente presente. ¿Y estar emocionalmente presente significa qué, exactamente? Porque si significa estar de acuerdo con todo lo que dices y no tener nunca mis propias opiniones sobre nada, entonces tienes razón. No he estado haciendo eso. Empezó a llorar de nuevo, pero esta vez se sentía diferente, menos calculado, más frustrado. Ya no sé cómo llegar a ti, dijo entre lágrimas. Podrías intentar hablarme como si fuera una persona en lugar de un problema a resolver. Sí que te hablo. Me hablas a mí. Me dices lo que necesitas que haga, lo que necesitas que arregle, sobre lo que estás descontenta. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería yo, en qué estaba pensando yo, qué me haría feliz a mí? Se secó los ojos. Te pregunto lo que quieres todo el tiempo. Nombra una sola vez en el último mes. Otro silencio. Esto es imposible, dijo finalmente. Ya has decidido que yo soy la villana aquí. No he decidido nada. Simplemente no estoy fingiendo que lo que pasó el jueves por la noche estuvo bien. Y no voy a actuar como si pudiéramos arreglar esto con un viaje de fin de semana y algo de bacon. Me miró con algo que podría haber sido miedo real por primera vez desde que empezó todo esto. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que voy a dormir en la habitación de invitados hasta nuevo aviso. Y significa que necesitas averiguar qué es lo que realmente quieres de este matrimonio, porque cualquier juego que estuvieras jugando el jueves por la noche ya no va a funcionar. La casa se sintió diferente después de esa conversación. Más silenciosa, pero no de una manera pacífica. Más como la calma antes de una tormenta, cuando sabes que algo más grande se avecina, pero no estás seguro de qué o cuándo exactamente. El punto de ruptura llegó el martes por la noche. Estaba en la cocina preparando la cena cuando ella entró con esa mirada en su rostro, la que significaba que había estado acumulando algo durante todo el día. Tenemos que hablar, anunció. De acuerdo. Seguí removiendo la salsa de la pasta. Así no. Siéntate. Esto es serio. Apagué el fuego y la encaré. ¿Qué es serio? Respiró hondo, como si se estuviera preparando para una actuación. No puedo seguir viviendo así. La tensión, la hostilidad. Tú tratándome como si fuera una especie de criminal. No te estoy tratando como nada. Simplemente no estoy fingiendo que todo es normal. Todo podría ser normal si simplemente lo dejaras estar. Pero estás decidido a castigarme para siempre por un error. ¿Qué error, exactamente? Lo del jueves por la noche. Ya me disculpé por eso. Me apoyé en el mostrador. No, explicaste por qué lo hiciste. Lo justificaste. Pusiste excusas. Pero nunca te disculpaste de verdad. Su cara se enrojeció. De acuerdo. Siento haberte avergonzado en la cena. Ya está. ¿Estás contento ahora? ¿Por qué lo sientes, específicamente? Te lo acabo de decir. Sientes haberme avergonzado. ¿Sientes haberlo dicho, o solo sientes el lugar donde lo dijiste? Me miró fijamente por un momento, y pude ver su debate interno reflejado en su rostro. Siento haberlo dicho de la manera en que lo dije, dijo finalmente. ¿Pero no sientes haberlo dicho? Estaba diciendo la verdad. Tal vez no de la manera correcta, ni en el momento adecuado, pero los problemas que mencioné son reales. ¿Qué problemas? Nuestra situación financiera. El hecho de que no eres lo suficientemente ambicioso. No tienes suficiente empuje para tener éxito de verdad.
Ahora estábamos llegando a alguna parte. ¿No soy lo suficientemente ambicioso para qué? Para nada. Te contentas con ir tirando en tu trabajo, ganando lo suficiente para sobrevivir, sin esforzarte nunca por más. ¿Más qué? Más dinero, más estatus, más de todo. Su voz se estaba volviendo más fuerte, más acalorada. ¿Ves cómo el marido de mi hermana provee para ella? ¿Ves lo que logran los maridos de mis amigas? Asentí lentamente. Entonces, esto se trata de compararse con otras personas. Se trata de tener metas. De querer algo mejor. ¿Mejor que qué? Pagamos nuestras facturas. Tenemos una casa decente, coches fiables, dinero en ahorros. ¿Qué es exactamente lo que no es suficientemente bueno? No se trata de suficientemente bueno. Se trata de excelencia. De tener éxito. Define éxito. Levantó las manos con exasperación. ¿Sabes lo que significa tener éxito? No. Quiero oír tu definición. Tener éxito significa que, exactamente. Significa poder permitirse cosas bonitas. Significa que la gente te respete. Significa no tener que preocuparse por el dinero. Nosotros no nos preocupamos por el dinero. Porque vivimos como si fuéramos pobres. Podríamos estar mucho mejor si tan solo te esforzaras más. Me quedé en silencio por un momento, procesando esto. ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas decepcionada con mi nivel de ingresos? Dudo. No estoy decepcionada con tus ingresos. Estoy decepcionada con tu falta de ambición. La misma pregunta. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Un tiempo. Meses, años. ¿Importa? A mí me importa. Porque si has estado descontenta con mi trayectoria profesional durante años y nunca dijiste nada, eso es un tipo de problema. Si esto es algo nuevo, es diferente. Parecía incómoda. Lo he mencionado antes. ¿Cuándo? ¿En qué momentos? Simplemente nunca escuchaste. Dame un ejemplo. Cuando surgió el ascenso en tu trabajo el año pasado, te sugerí que fueras a por él. ¿El ascenso que habría requerido viajar 3 semanas de cada mes? Sí. Y cuando dije que no quería estar tanto tiempo fuera de casa, dijiste que lo entendías. ¿Estabas siendo comprensiva? ¿O estabas siendo deshonesta sobre cómo te sentías realmente? Se quedó en silencio por un momento, luego pareció tomar una decisión interna. De acuerdo. ¿Quieres honestidad? Te daré honestidad. Todo su comportamiento cambió. Las lágrimas, el tono suplicante, los intentos de manipulación. Todo desapareció. Lo que quedó fue algo más frío, más calculador. He estado hablando con gente, dijo. Amigos, familia, una amiga que es abogada de divorcios. Pidiendo consejos sobre mis opciones. ¿Tus opciones para qué? Para salir de este matrimonio con algo que mostrar. Ahí estaba. Finalmente, la verdad. ¿Y qué te dijeron? Me dijeron que necesitaba documentar tus defectos. Construir un caso de que no estás cumpliendo con tu parte de la sociedad matrimonial. Sociedad. Interesante elección de palabra. Eso es lo que es el matrimonio, una sociedad. ¿Y si un socio no está contribuyendo por igual? ¿Contribuyendo qué? ¿Dinero? Porque pago exactamente la mitad de todo. Contribuyendo ambición, empuje, el esfuerzo para construir algo mejor. ¿Mejor para quién? Para ambos. No dije en voz baja. Mejor para ti. Quieres un estilo de vida diferente y quieres que yo lo financie. No se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trataba realmente el jueves por la noche? Porque esta conversación lo está dejando bastante claro. Se quedó en silencio por un largo momento, y pude verla debatiendo cuánto revelar. El jueves se suponía que era documentación, dijo finalmente. ¿Documentación de qué? De que eres poco comprensivo, insensible, emocionalmente inaccesible. ¿Provocándome para que tuviera una reacción de ira?
creando una situación en la que tu verdadero carácter se mostraría. De hecho, tuve que admirar el cálculo detrás de ello. ¿Y cuando no reaccioné como esperabas? Me hiciste parecer el problema en lugar de a ti. Porque tú eras el problema. Tú eres el problema. ¿Yo soy el problema? Estoy tratando de motivarte para que seas mejor. Estás tratando de manipularme para que me convierta en alguien diferente para que puedas tener el estilo de vida que crees que mereces. No hay nada de malo en querer más. Hay de todo de malo en tender una emboscada a tu marido en la cena de Nochebuena porque no ganas suficiente dinero para satisfacer tus aspiraciones sociales. La máscara se deslizó por completo entonces. ¿Mis aspiraciones sociales? Mis amigas no tienen que explicar por qué sus maridos conducen coches de 10 años. No tienen que poner excusas de por qué no pueden permitirse los restaurantes a los que van todos los demás. Nadie te pidió que pusieras excusas. Nunca te pedí que explicaras nada a nadie. No tienes que pedirlo. Es obvio, y es vergonzoso. Lo que es vergonzoso es tener una esposa que piensa que el amor se supone que viene con un requisito salarial. Me miró fijamente, respirando con dificultad, y pude verla darse cuenta de que acababa de revelar mucho más de lo que pretendía. Eso no es lo que dije. Eso es exactamente lo que dijiste. Has estado planeando este divorcio porque no gano suficiente dinero para financiar el estilo de vida que quieres. No he estado planeando nada. Acabas de decirme que has estado hablando con abogados de divorcios y acumulando documentación en mi contra. Abrió y cerró la boca varias veces, pero no salieron palabras. Esto es lo que creo que realmente pasó, dije. Decidiste hace meses que querías salir, pero querías que fuera mi culpa para poder obtener más en el divorcio. El jueves se suponía que era el comienzo de tu recopilación de pruebas, pero cuando te salió el tiro por la culata, has estado luchando por encontrar otro enfoque. Estás paranoico. ¿Lo estoy? Porque todo lo que has hecho desde el jueves tiene perfecto sentido si ese es tu plan real. Se giró y caminó hacia la puerta, luego se detuvo y me miró. ¿Sabes qué? Tienes razón. Sí que quiero más. Quiero un marido que esté emocionado por construir un futuro en lugar de alguien que esté satisfecho con la mediocridad. Si eso me convierte en la villana de tu historia, de acuerdo. No te convierte en una villana. Te convierte en alguien que se casó con la persona equivocada. Me miró fijamente por un momento más, luego salió de la habitación. Oí sus pasos en las escaleras, luego el sonido de la puerta del dormitorio cerrándose de golpe. Volví a encender el fuego y terminé de preparar la cena para uno. A la mañana siguiente, estaba tomando mi café cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Verónica, mi cuñada. Hola, respondí, curioso por saber por qué me llamaría directamente. Espero que no te moleste que te llame. Conseguí tu número de la lista de contactos de mamá. Claro. ¿Qué pasa? Quería disculparme por lo del jueves por la noche. Todo aquello se fue de las manos. No tienes que disculparte. No fuiste tú quien lo empezó. No, pero definitivamente lo empeoré con mi comentario sobre quedarme contigo si ella no te quería. Estaba tan sorprendida por lo que dijo que reaccioné sin pensar. Sinceramente, tu reacción fue probablemente lo más honesto que se dijo en esa mesa en toda la noche. Hubo una pausa. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Te ha estado preparando para esto? Para el divorcio, quiero decir. Eso captó mi atención. ¿Qué te hace pensar que va a haber un divorcio? Porque ha estado hablando de ello durante meses. Con mamá, conmigo, con casi toda la familia. Pensé que lo sabías. Dejé mi taza de café. ¿Ha estado hablando de divorcio durante meses? Ha estado montando un caso, básicamente. Contando a todo el mundo lo poco comprensivo que eres, que no ganas suficiente dinero, que la estás frenando en su potencial. ¿Y qué dijo todo el mundo a eso? La mayoría de la gente simplemente escuchó y trató de ser comprensiva. Pero, sinceramente, muchos de nosotros estábamos confundidos porque, desde fuera, parecían estar bien. Vienes a todo, eres educado con todos. Pareces un buen tipo. Pero ella estaba pintando un cuadro diferente. Completamente diferente.
Según su versión, eres este tipo perezoso y sin ambiciones que se niega a mejorar y la arrastra contigo. Me quedé en silencio, procesando esta información. La cosa es, continuó, que yo pasé por un divorcio hace 2 años, ¿recuerdas? Así que sé cómo es cuando alguien está construyendo una narrativa para justificar su marcha. Y eso es exactamente lo que ella ha estado haciendo. ¿Te pidió que respaldaras su historia? No directamente. Pero no paraba de sacar mi situación, comparándote con mi ex. Excepto que las comparaciones nunca tenían sentido porque mi ex era realmente un vago. No trabajaba, no contribuía, desaparecía durante días. Tú no eres así para nada. ¿Pero estaba tratando de crear similitudes? Exacto. Y el jueves por la noche pareció su gran final, ¿sabes? Como si esperara que tuvieras un colapso que demostrara todos sus puntos. En cambio, simplemente estuve de acuerdo con ella. Se rió. Eso fue brillante, por cierto. La cara que puso cuando dijiste es una evaluación justa no tuvo precio. No tenía ni idea de qué hacer con esa respuesta. ¿Dónde está ahora? Todavía en casa de tus padres. Se fue el viernes por la mañana, pero no sin antes tener un colapso total sobre cómo yo lo había arruinado todo y cómo la familia estaba tomando tu partido en su contra. ¿Estás de mi parte? Estoy de parte de la honestidad. Y, sinceramente, si está tan descontenta con su matrimonio, debería simplemente irse en lugar de intentar convertirte en el villano. Después de colgar, me senté allí pensando en todo lo que me había contado. Mi esposa había estado planeando esto durante meses, construyendo un caso en mi contra con su familia, preparando el jueves por la noche como una especie de prueba de mi insuficiencia. Pero había calculado muy mal. En lugar de obtener la reacción airada y defensiva que necesitaba para su narrativa, había obtenido un acuerdo tranquilo. En lugar de apoyo familiar para su historia de víctima, había sido reprendida por su propia hermana. Todavía estaba pensando en esto cuando Sofía bajó. Parecía que no había dormido mucho. Tenemos que hablar, dijo. De acuerdo. He estado pensando en lo que dijiste anoche, sobre que me casé con la persona equivocada. Y tal vez tengas razón. Tal vez simplemente queremos cosas diferentes en la vida. Asentí. Tal vez sí. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Supongo que eso depende de lo que tú quieras hacer al respecto. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Creo que deberíamos considerar una separación de prueba. ¿Una separación de prueba o una separación real? ¿Cuál es la diferencia? Una separación de prueba sugiere que estamos tratando de arreglar las cosas. Una separación real sugiere que no. Se quedó en silencio por un momento. No sé si podemos arreglar esto. ¿Por qué no gano suficiente dinero? Porque tenemos valores fundamentalmente diferentes sobre el éxito y la ambición. Y por éxito y ambición, te refieres a dinero. Me refiero a querer construir algo, querer crecer, querer más que simplemente sobrevivir. ¿Y crees que yo no quiero esas cosas? ¿Las quieres? Me recliné en mi silla. Quiero ser feliz. Quiero estar con alguien que valore lo que aporto en lugar de centrarse en lo que no aporto. No quiero tener que justificar mis elecciones de carrera a la familia de mi esposa en las cenas festivas. Eso no es lo que estaba haciendo. Eso es exactamente lo que estabas haciendo. Y según tu hermana, lo has estado haciendo durante meses. Su cara se puso blanca. ¿Hablaste con mi hermana? Me llamó esta mañana. Quería disculparse por lo del jueves por la noche. ¿Qué te dijo? Todo. Sobre los meses de conversaciones en los que has estado construyendo tu caso en mi contra. Sobre cómo has estado diciendo a todo el mundo que soy perezoso y sin ambiciones. Sobre cómo el jueves se suponía que era tu prueba. Me miró en estado de shock. No tenía ningún derecho a contarte eso. Tenía todo el derecho, especialmente porque has estado usando su divorcio como punto de comparación para el nuestro. No estaba usando su divorcio para nada. ¿En serio? Porque ella lo recuerda de otra manera. Recuerda que me comparabas bastante con su exmarido vago. El rostro de Sofía se contrajo. Solo estaba. Estaba tratando de obtener perspectiva sobre mi situación. ¿Tu situación?
¿No nuestra situación? ¿Tu situación? Sí. Mi situación. Yo soy la que es infeliz. Entonces vete. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. ¿Qué? Si eres tan infeliz, si soy una decepción tan grande, si has estado planeando esto durante meses de todos modos, entonces simplemente vete. Deja de intentar que sea mi culpa y simplemente vete. No puedo simplemente irme. Hay consideraciones legales, implicaciones financieras. Ah, ahí está. ¿Ahí está qué? La verdadera razón por la que has estado construyendo un caso en lugar de simplemente pedir el divorcio. Quieres que yo sea el malo para poder obtener un acuerdo mejor. Eso no es. Quiero decir, tengo que pensar en mi futuro. Tu futuro, no nuestro futuro. Ahora estaba llorando, pero no era el llanto manipulador de antes. Esto parecía más un pánico genuino. No sé qué hacer, dijo entre lágrimas. Pensé que si tan solo pudiera hacerte ver cuánto potencial estás desperdiciando. Pensaste que podrías cambiarme por otra persona, alguien que gane más dinero y se preocupe por los mismos símbolos de estatus que te preocupan a ti. ¿Es eso tan malo? Es malo casarse con alguien pensando que puedes arreglarlo. Es malo planear un divorcio mientras finges trabajar en un matrimonio. Y definitivamente es malo tender una emboscada a tu marido en la cena de Nochebuena porque tu manipulación no está funcionando lo suficientemente rápido. Se secó los ojos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora decides lo que realmente quieres. Si quieres intentar trabajar en este matrimonio, el matrimonio real conmigo, el real, no una versión de fantasía que has estado tratando de crear, entonces podemos hablar de ello. Si quieres salir, entonces lo manejaremos como adultos. Y si elijo irme, entonces te vas. Pero no puedes reescribir la historia para sentirte mejor al respecto. No puedes fingir que soy el villano porque no me convertiría en otra persona por ti. Me miró fijamente por un largo momento. Realmente no vas a luchar por esto, ¿verdad? ¿Luchar por qué? ¿Luchar para convencerte de que soy lo suficientemente bueno? ¿Luchar para demostrar que mi contribución a este matrimonio tiene valor? He terminado de luchar por alguien que ya ha decidido que no vale la pena luchar por mí. Eso no es justo. No, lo que no es justo es pasar meses planeando dejar a alguien mientras le haces pensar que estás tratando de mejorar la relación. Se levantó de la mesa y se dirigió hacia las escaleras, luego se detuvo y se volvió. Por si sirve de algo, dijo en voz baja, sí que te amé. Es solo que... yo quería más. Sé que sí. Pero, ¿más qué, exactamente? ¿Más dinero, más estatus, más de mí siendo alguien que no soy? No respondió. Simplemente subió y oí la puerta del dormitorio cerrarse detrás de ella. Terminé mi café en la cocina silenciosa, pensando en cómo a veces lo más amable que puedes hacer por alguien es dejar de intentar ser lo que quieren que seas. 3 semanas después, tomó su decisión. Llegué a casa del trabajo y la encontré en el salón con una carpeta de papeles. He presentado la demanda, dijo simplemente. De acuerdo. Pareció sorprendida por mi respuesta tranquila. ¿Eso es todo? Solo de acuerdo. ¿Qué esperabas? ¿Drama? ¿Súplicas? Llevas planeando esto durante meses. Pensé que podrías intentar hacerme cambiar de opinión. ¿Por qué intentaría convencer a alguien de que se quede si no quiere estar aquí? El proceso de divorcio fue sorprendentemente sencillo. Sin batallas dramáticas en los tribunales, sin negociaciones airadas. Ella había construido su caso en torno a mi supuesta falta de ambición, pero cuando se trataba de motivos reales para el divorcio, no había mucho. No había sido infiel, abusivo ni financieramente irresponsable. Simplemente no era lo suficientemente rico para su gusto. Su intento de afirmar que había sido emocionalmente inaccesible se vino abajo cuando su propia hermana testificó que siempre había sido respetuoso y presente en los eventos familiares. El incidente de Nochebuena en realidad jugó en su contra, múltiples testigos confirmaron que había sido ella quien había creado el drama público, no yo. Intentó una última manipulación durante la reunión final del acuerdo. Te di los mejores años de mi vida, dijo, con lágrimas en los ojos. Apoyé tu carrera cuando empezabas. Y yo también te di mis mejores años, respondí.
Estuve ahí todos los días, pagué mi parte y te traté con respeto. El hecho de que no valoraras esas cosas no las hace inútiles. 6 meses después de que se firmaran los papeles, estaba sentado en mi cocina ahora, tomando café y leyendo las noticias cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de mi excuñada, Verónica. He oído que está saliendo con ese tipo de bienes raíces de su gimnasio. El del BMW y la casa grande. Pensé que debería saberlo. Ya está publicando fotos de cenas caras en las redes sociales. Respondí, bien por ella. Espero que sea feliz. ¿Tú eres feliz? Miré alrededor de mi casa tranquila. Platos limpios en el fregadero porque me había preparado una cena de verdad la noche anterior. Un libro que realmente quería leer en el mostrador. Sin tensión en el aire. Sin esperar la próxima crítica o manipulación. Sí, respondí. Realmente lo soy. La verdad era que me sentía más ligero de lo que me había sentido en años. Había gastado tanta energía tratando de estar a la altura de estándares con los que ni siquiera estaba de acuerdo, tratando de ser suficiente para alguien que ya había decidido que no lo era. Todavía tenía el mismo trabajo, ganaba el mismo salario, conducía el mismo coche. Pero ahora esas cosas se sentían como elecciones en lugar de fracasos. No era rico, pero estaba contento. No estaba escalando ninguna escalera corporativa, pero no estaba estresado por impresionar a personas que no importaban. Unos meses después, me la encontré en la Comer. Estaba con el tipo de bienes raíces, traje caro, reloj llamativo, todo el paquete. Ella me vio primero y se tensó, pero yo simplemente asentí cortésmente. «Te ves bien», dijo con torpeza. «Gracias». «Tú también». «Este es Ricardo», dijo, presentando a su nuevo novio. «¿Ricardo? Este es mi exmarido». Ricardo me estrechó la mano con ese apretón demasiado firme que algunos tipos piensan que demuestra algo. «Siento lo que pasó, amigo». «Pero oye, ella se lo pierde, ¿verdad?» Casi me reí. En realidad, creo que todo salió exactamente como se suponía que debía salir. El rostro de mi exesposa mostró un destello de algo. Tal vez sorpresa, tal vez decepción de que no estuviera amargado o destrozado. «Cuídense», les dije a ambos, y lo decía en serio. Caminando hacia mi coche, me di cuenta de que me sentía genuinamente agradecido por cómo había resultado todo. Me había hecho un favor en esa cena de Nochebuena, aunque no hubiera sido su intención. Me había mostrado exactamente quién era y qué valoraba, y me había liberado de intentar ser alguien que no era. A veces, lo mejor que te puede pasar es que alguien decida que no eres lo suficientemente bueno para ellos, porque significa que descubres que eres exactamente lo suficientemente bueno para ti mismo. Y eso vale más de lo que cualquier BMW o cena cara podría valer jamás.